La ciudad de Guadalajara dormitaba bajo una capa de humedad y sombras. Las luces de los semáforos parpadeaban como ojos cansados, y el rumor de los últimos vehículos se mezclaba con el ladrido distante de algún perro perdido. Yo, Daniel Márquez, taxista de oficio y superviviente por necesidad, recorría las calles en busca de algún cliente rezagado. El calor era denso, pegajoso, y el sudor se acumulaba en mi nuca mientras ajustaba el volante con dedos temblorosos. Había tenido una noche tranquila, demasiado tranquila. Solo 3 viajes en toda la madrugada, y ninguno de ellos había sido rentable. Mi viejo Nissan Sentra jadeaba con cada acelerón, protestando contra los años que pesaban sobre sus resortes. Me detuve en una esquina desolada de la colonia Tlaquepaque, cerca de un mercado abandonado que olía a fruta podrida y humedad. Apagué el motor y encendí un cigarro, inhalando profundamente mientras el humo se mezclaba con el aire nocturno. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada se movía entre las sombras, como si no perteneciera a este mundo. Su silueta se recortaba contra la luz amarilla de una farola rota, y caminaba con pasos lentos, casi mecánicos. Vestía ropa común, una camisa blanca y pantalones oscuros, pero todo parecía demasiado grande para su cuerpo, como si llevara puesta la ropa de otro. Su rostro estaba en penumbras, pero algo en sus ojos me heló la sangre. Eran vacíos, completamente ausentes, como 2 pozos sin fondo. Me pregunté si sería algún drogadicto o alguien perdido, pero igual, el dinero era el dinero. Me acerqué lentamente y detuve el coche a su lado. Él no hizo ademán de saludar, simplemente abrió la puerta del copiloto y se sentó. Su movimiento fue extrañamente silencioso, como si el metal no hubiera rozado contra el suelo. ¿A dónde vamos, jefe?, pregunté, tratando de sonar amable. No hubo respuesta. Lo observé por el espejo retrovisor. Estaba sentado muy recto, con las manos sobre las piernas, mirando al frente como si no me hubiera escuchado. Su postura era rígida, casi inhumana. «Oiga, ¿a dónde lo llevo?», insistí, esta vez con más firmeza. Por fin giró su cabeza hacia mí. Fue un movimiento lento, demasiado lento, como si su cuello estuviera oxidado. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Conduce», dijo al fin, con una voz baja y rasposa, como si llevara años sin hablar. «¿Conducir a dónde?». «Necesito un destino, amigo». «Donde sea», respondió, y volvió a mirar al frente. Tragué saliva. Algo en él me decía que no era normal, pero traté de convencerme de que solo era un tipo raro, quizás drogado o perdido. Encendí el taxímetro y arranqué, saliendo de la zona oscura hacia una calle lateral donde las luces de los postes titilaban intermitentemente. El silencio dentro del coche era opresivo, solo roto por el sonido de mi respiración y el murmullo de la radio, que había dejado encendida en una estación de música ranchera. Él no se movía, ni siquiera parpadeaba. Mientras avanzábamos, mis ojos se desviaban constantemente hacia el espejo. Cada vez que lo miraba, sus ojos parecían más oscuros, más vacíos. Era como si no estuviera vivo, como si fuera una estatua con forma humana. Mis manos se aferraban al volante con fuerza, y el sudor comenzaba a hacer que el cuero se deslizara entre mis dedos. Entonces, de repente, levantó su mano derecha y señaló hacia la acera. Seguí la dirección de su dedo con la mirada y vi a un hombre caminando tranquilamente, con una bolsa de plástico en la mano. Parecía inofensivo, tal vez un trabajador que regresaba a casa después de un turno largo. Y de inmediato, cayó. Se desplomó como un muñeco sin hilos, golpeándose contra el suelo con un ruido sordo. La bolsa se rompió y su contenido se esparció por el pavimento. Frené de golpe, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. «¿Qué fue eso?», grité, sin poder contenerme. Miré al hombre en el asiento del copiloto, pero él seguía mirando al frente, completamente impasible.
No había ni un ápice de sorpresa en su rostro, como si aquello fuera algo cotidiano. Gritos comenzaron a elevarse en la distancia. Alguien había visto la caída y corría hacia él. «Señor», exclamé, tratando de llamar su atención. Ese hombre se desmayó. «¿Lo vio?» Él no respondió. Ni siquiera parpadeó. Mis manos temblaban sobre el volante. Esto no podía ser casualidad. No era posible que un hombre cayera al suelo justo cuando este pasajero señalaba en su dirección. Mis instintos me gritaban que algo andaba mal, pero mi mente se negaba a aceptarlo. «¿Lo conoce?», insistí, con voz temblorosa. Él giró su cabeza hacia mí con esa lentitud aterradora. Sus labios se curvaron en una sonrisa mínima, casi imperceptible. «Conduce», dijo de nuevo, y su voz sonó aún más grave, más oscura. Tragué saliva. No tenía opción. Pisé el acelerador y seguí conduciendo, mis ojos fijos en el camino, pero mi mente revoloteando entre el miedo y la confusión. No podía dejar de pensar en ese hombre caído, en el sonido de su cuerpo golpeando el suelo. ¿Estaba muerto? ¿Lo mató él? El silencio en el coche se volvió aún más pesado. Y yo no podía dejar de sentir que algo más iba a suceder. Continuamos conduciendo bajo la luz amarillenta de los postes que parpadeaban como luces defectuosas. El aire dentro del coche se había vuelto espeso, casi irrespirable. Cada segundo que pasaba con él en el asiento del copiloto me sentía más atrapado, como si el mundo exterior se hubiera cerrado a nuestro alrededor y solo quedara esta carretera interminable. Mis ojos no podían evitar desviarse hacia el espejo retrovisor. Él seguía allí, inmóvil, con la mirada clavada al frente, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Su presencia era tan opresiva que incluso el sonido de mi propia respiración me parecía ensordecedor. Intenté concentrarme en el camino, pero la tensión me carcomía por dentro. Mis dedos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. El sudor corría por mi frente y se filtraba en mis ojos, nublando mi visión. Traté de limpiarme con el dorso de la mano, pero el miedo no me dejaba relajarme ni un segundo. «¿Dónde me lleva?», pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba. Él no respondió, ni siquiera se movió. Respiré hondo, tratando de calmarme. Me dije que era solo un pasajero extraño, alguien que probablemente estaba bajo los efectos de alguna droga o que simplemente no quería hablar. Pero no podía ignorar lo que había pasado con aquel hombre en la acera. No era una coincidencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí cambiar de ruta, alejarme de las calles principales y adentrarme en zonas más tranquilas, donde no hubiera tanta gente. Si este hombre tenía algo que ver con la caída de ese hombre, no quería estar cerca si volvía a suceder. Entramos en una avenida más despejada, flanqueada por edificios oscuros y silenciosos. Las luces de los negocios cerrados brillaban débilmente, como si también tuvieran miedo de permanecer encendidas. El sonido de las ruedas sobre el pavimento era lo único que rompía el silencio, y cada crujido se sentía exageradamente fuerte. Pasamos frente a un parque vacío, donde los columpios se movían solos con la brisa nocturna. Las sombras de los árboles se proyectaban en el pavimento como figuras retorcidas, y por un momento, juraría que vi una silueta moverse entre ellas. Pero cuando miré de nuevo, no había nada. Mis nervios estaban a punto de estallar. Y entonces, lo vi. Su mano derecha se levantó lentamente, con esa rigidez inquietante que ya había aprendido a reconocer. Señaló hacia un camión de carga que avanzaba a nuestro lado, con su conductor tarareando una canción a todo volumen, ajeno a lo que estaba por suceder. Mi corazón se aceleró. No murmuré, apretando el volante con fuerza. El conductor del camión era un hombre joven, con auriculares puestos y una expresión relajada en el rostro. No parecía peligroso. No parecía merecer lo que fuera que este pasajero estaba a punto de hacerle. Pero entonces, sucedió. El camión viró bruscamente hacia la derecha,
como si el conductor hubiera perdido el control. Hubo un estruendo ensordecedor cuando chocó con un poste de luz, y la estructura metálica se dobló con un chirrido agudo. El impacto fue brutal. El camión se detuvo de golpe, y el conductor cayó contra el volante, inmóvil. Me detuve de inmediato, mi pecho subiendo y bajando con rapidez. La gente comenzó a salir de las casas cercanas, gritando, corriendo hacia el lugar del accidente. ¿Qué está haciendo?, grité, mirando al pasajero con los ojos llenos de pánico. Él no me respondió. Simplemente bajó su mano y volvió a mirar al frente, con esa expresión vacía que tanto me aterrorizaba. ¿Qué tiene que ver con eso?, insistí, mi voz elevándose por encima del ruido de los gritos. Ese hombre no hizo nada. Él eligió, dijo por fin, con esa voz baja y rasposa. ¿Qué eligió? ¿De qué está hablando? La marca respondió, como si eso lo explicara todo. ¿Marca? ¿Qué marca? Él me miró entonces, directamente, con esos ojos que parecían capaces de ver más allá de mi piel. Me sentí desnudo bajo su mirada, como si pudiera ver cada pensamiento, cada secreto que llevaba enterrado en lo más profundo de mi alma. Todos llevamos una marca, dijo. Un halo. El color lo dice todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Un halo? ¿De qué está hablando? Algunos son blancos, puros, otros grises, de quienes pecaron y se arrepintieron. Pero hay algunos son negros, muy negros. Tragué saliva. ¿Y los que señaló, tenían halos negros? Él asintió lentamente. De los más oscuros. Personas que destruyeron vidas, que no merecen seguir caminando entre los buenos. Mis manos temblaban. Esta conversación no podía ser real. No podía estar teniendo lugar dentro de mi coche, con un hombre que afirmaba ver halos y decidir quién vivía o moría con solo señalar. ¿Y usted?, pregunté, sin saber por qué lo hacía. ¿Qué es usted? Él me miró con esa sonrisa leve, casi imperceptible, que me heló la sangre. Soy el juicio, dijo simplemente. Sentí un peso en el estómago. Este hombre no estaba loco. Estaba seguro de lo que decía, y eso lo hacía aún más aterrador. ¿Y yo?, pregunté, antes de poder detenerme. Sus ojos se clavaron en los míos. Me sentí como si estuviera siendo examinado, analizado, juzgado. «Tú», repitió, inclinándose ligeramente hacia mí. No pude moverme, no pude respirar. Tu halo, dijo, bajando la voz a un susurro, es más negro que la noche, más negro que el corazón del diablo, uno de los peores que he visto. El mundo se detuvo. Todo se congeló en ese instante. Mi mente se llenó de imágenes que había tratado de olvidar durante años. Voces, rostros, un cuerpo pequeño e inmóvil bajo una manta. El sudor frío corrió por mi espalda. No, murmuré, sacudiendo la cabeza. No, eso no puede ser. Eso fue hace mucho tiempo. Eso no puede seguir ahí. Pero él no dijo nada, solo me miró, y en sus ojos supe que no estaba mintiendo. Mi halo era negro, y él había venido a cobrármelo. No recuerdo exactamente cómo logré salir del coche. Solo sé que, en cuanto sus palabras se clavaron en mi mente, todo se volvió caos. Mi cuerpo actuó por instinto, como si mi alma hubiera despertado de un trance y gritara por escapar. Abrí la puerta de un tirón y salté al pavimento, sin importar que el coche aún estuviera detenido en medio de la calle. Corrí como nunca antes en mi vida. Mis piernas se movían solas, llevándome lejos de él, de sus ojos vacíos, de su voz aterradora. El aire nocturno era pesado, cargado de un olor a humedad y gasolina quemada, pero no me detuve. Atravesé calles desconocidas, esquinas oscuras, avenidas silenciosas, todo borroso a mi alrededor. Detrás de mí, el coche no se movió. No escuché el ruido del motor, ni pasos siguiéndome, pero sabía que él no necesitaba perseguirme. Sabía que, donde quiera que estuviera,
podía verme. Podía ver mi halo. Podía matarme. Mis pulmones ardían, pero seguí corriendo. Mis pies pisaban charcos de agua estancada. El eco de mis pisadas rebotaba entre los edificios abandonados que se alzaban como fantasmas a mi alrededor. Mi mente estaba invadida por pensamientos que no podía controlar, imágenes que había enterrado profundamente y que ahora resurgían con toda su crudeza. La niña. Habían pasado años desde aquella noche, años tratando de olvidar, de convencerme de que había sido un accidente, de que no fue mi culpa. Pero ahora, con el recuerdo golpeando mis sienes como un martillo, supe que no había escapatoria. Yo había sido uno de los culpables. Junto con 2 hombres más, había quitado la libertad a una niña de solo 9 años. No sabíamos que era rica, solo sabíamos que llevaba una mochila cara, que caminaba sola por una calle oscura. Fue fácil tomarla, fue fácil llevarla a un lugar apartado, gritando, pidiendo ayuda, suplicando que la dejáramos ir. Pero las cosas se salieron de control. Uno de ellos perdió la cabeza, le tapó la boca con fuerza, demasiado fuerte, y cuando la soltó, ella ya no respiraba. Nos deshicimos del cuerpo, lo enterramos en un lugar donde nadie lo encontraría. Nadie sospechó de nosotros, nadie supo nunca lo que hicimos, pero ahora alguien lo sabía. Él lo sabía, y había venido por mí. Me detuve en una esquina oscura, apoyándome contra una pared cubierta de humedad. El sudor corría por mi frente, y mis manos temblaban tanto que no podía mantenerlas quietas. Traté de recuperar el aliento, pero el miedo me lo impedía. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? Si regresaba a casa, él me encontraría. Si llamaba a la policía, no me creerían. ¿Cómo explicarles que había un hombre que podía matar con solo señalar? Que podía ver el color del alma de las personas? No había escape. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad de la calle por la que había corrido. Nada, ni rastro de él. Pero eso no significaba que no estuviera cerca. Sacudí la cabeza, tratando de pensar. Necesitaba ayuda. Necesitaba hablar con alguien. Tal vez si confesaba, si entregaba mi alma al arrepentimiento, si pagaba por mis pecados, él no vendría por mí. Pero, ¿y si ya era demasiado tarde? ¿Y si mi halo ya estaba marcado? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí seguir corriendo, alejarme lo más posible, encontrar un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera esconderme, donde tal vez, solo tal vez, podría empezar de nuevo. Pero en el fondo, sabía la verdad. Él me encontraría. Siempre lo hacía. Corrí durante lo que parecieron horas. Atravesé barrios que no conocía, calles oscuras como el interior de una tumba, avenidas donde ni siquiera las sombras se atrevían a moverse. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no me detuve. No podía, hasta que apareció ella, una mujer mayor, sentada en los escalones de una casa abandonada, fumando un cigarro bajo la luz amarilla de un poste roto. Sus ojos me miraron sin sorpresa, como si ya supiera por qué corría. ¿Qué te persigue, hijo?, me preguntó con voz suave, casi maternal. Me quedé allí, jadeando, sudoroso, con el corazón saliéndoseme del pecho. No sabía si confiar en ella, pero algo en su mirada me hizo bajar la guardia. Alguien que puede ver el alma de la gente, dije entre respiraciones. Y mi alma es negra, muy negra. Ella asintió lentamente, como si ya lo supiera. Entonces has sido marcado, dijo. Eso explica por qué estás aquí. ¿Aquí? ¿Dónde estoy? En el límite, respondió. ¿Dónde empieza el camino de los que huyen y dónde acaba el de los que no pueden escapar? No entendí sus palabras, pero tampoco tuve tiempo de preguntar. Un sonido detrás de mí, suave, casi inaudible. Un paso, uno solo, pero lo reconocí, lo recordé. Era el sonido que hacía él cuando caminaba, como si sus pies apenas tocaran el suelo,
como si fuera parte del aire. Me di la vuelta. Allí estaba, de pie, a unos metros, envuelto en la penumbra. Su figura alta, su postura rígida, sus ojos vacíos clavados en mí. Ni un ápice de expresión en su rostro. Solo silencio, solo juicio. La mujer no se movió, no gritó, solo dio una última calada a su cigarro antes de apagarlo contra la pared. Él viene por los culpables, murmuró. Y tú eres muy culpable. Quise correr otra vez, pero mis piernas no respondieron. Estaba paralizado, atrapado bajo su mirada. Él levantó lentamente su mano derecha y señaló, pero esta vez no señaló a mí. Señaló a la mujer. Sus ojos se abrieron de golpe. Su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió. Se llevó las manos al cuello, como si no pudiera respirar, y cayó hacia atrás con un ruido sordo. Sin vida, simplemente sin vida. Miré a ese ser, sin poder entender. ¿Por qué? Porque ella no hizo nada. Él bajó la mano lentamente y me observó con esa frialdad infinita. Su halo era negro, dijo simplemente. Tan negro como el tuyo. No, ella no tenía nada que ver conmigo. No hizo lo que yo hice. El halo no miente, respondió. El halo lo dice todo. Tragué saliva. Mi mente intentaba aferrarse a cualquier cosa, cualquier excusa, cualquier mentira que me permitiera seguir creyendo que merecía vivir. Tal vez hay una forma de limpiarlo, dije, casi rogando. Si confieso, si pago por lo que hice, si entrego mi vida a Dios. Él negó con la cabeza. Demasiado tarde, dijo. Tu halo ya está marcado. El proceso ha comenzado. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Él se acercó un paso más. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su presencia, aunque no despedía calor, olor ni sonido. Era como si fuera una sombra hecha persona. Tu halo no solo se apaga, explicó. Primero cambia, oscurece, y mientras eso ocurre, comienzas a ver cosas que nadie más ve. Voces, sombras, presencias. Al principio, crees que es tu mente jugándote una mala pasada, pero no, es el halo quemándose, tu alma revelándose ante su propia condena. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Estoy empezando a verlas? Él asintió. Ya las ves, solo que no lo sabes aún. Sacudí la cabeza. No podía ser. Yo había visto cosas extrañas desde que subió a mi coche. Había escuchado susurros en la oscuridad, soñado con la niña, con sus ojos abiertos, mirándome. ¿Cuánto tiempo me queda?, pregunté, con voz quebrada. Él no respondió, simplemente me miró, y entonces, por primera vez, vi algo en sus ojos. Una chispa, como si hubiera sentido pena, o tal vez tristeza. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Espera, grité. ¿Cómo puedo salvarme? ¿Hay alguna forma? Él se detuvo, pero no volteó. Solo si encuentras a otro con un halo negro, y lo entregas antes de que te alcance. Y desapareció entre las sombras. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.